Hoy estamos de manteles largos porque hoy cumplimos 17 años como iglesia. Hoy hace 17 años empezó La Roca. Pues vamos a orar para continuar con nuestro estudio. Padre, te damos gracias por tu palabra es verdad, tus mandamientos son verdad y ayúdanos a vivir tus mandamientos y a ser hacedores de tu preciosa palabra. Gracias te damos, Señor. Ayúdanos a honrar tu palabra con nuestra obediencia y sujeción a tu autoridad. Gracias por este día. Te damos gracias por tu Hijo Jesucristo. Amén. Querida familia, estamos estudiando los 10 mandamientos. ¿A poco no están deliciosos? Hoy es un mandamiento que los papás van a disfrutar y los hijos cierren las puertas, que ningún hijo se salga por ahí, por favor. El mandamiento que vamos a estudiar hoy es: honra a tu padre y a tu madre. Así es que cierren las puertas, que ningún niño ni joven se vaya, que se quede, que aguante. Y no solo vamos a hablar de el mandamiento como padres e hijos, sino también tenemos un Padre en los cielos. Y si tú eres un hijo de Dios, este mensaje es para ti. Así es que vamos a retomar este estudio desde el versículo 1, donde nos enseña la palabra las primeras tablas de la ley. Recordemos que Dios le dio a Moisés 2 tablas de la ley. La primera tabla, ¿a qué se refería? A nuestra relación con Dios. Es la primera tabla. Y la segunda tabla de la ley es nuestra relación con el prójimo. Ya terminamos la primera tabla de la ley, pero vamos a leerla para que se les quede grabado. Se nos quede grabado, ¿no? Bien fariseo me vi. Que se les quede, no, se nos quede grabado. Éxodo capítulo 20, versículo 1. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni debajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo, y subrayo, para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Todo esto ya lo estudiamos anteriormente. Si tú te perdiste el estudio de los primeros mandamientos, están grabados, los puedes ver por YouTube o por Facebook aquí en nuestra página de La Roca. Y yo te invito que los estudies porque es lo más importante. La primera tabla de la ley, los primeros mandamientos hacia nuestro Señor, hacia nuestro Dios, son el fundamento de todo lo demás. Así es que, por favor, estúdialos, memorízalos. Y ahora vamos al siguiente mandamiento. Ahora vamos a la segunda tabla, y es donde habla hacia nuestro prójimo. Y el primer mandamiento hacia nuestro prójimo, fíjate, les había dicho que no pusieran las sillas hasta atrás,
porque luego se me quedan dormidos en la parte de atrás, así es que en serio las había retirado y las volvieron a pegar. Dije, míralos. Éxodo capítulo 20. Este mandamiento es muy importante. Es con el primero con el que Dios empieza literalmente esta segunda tabla. Y empieza diciendo: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Honra a tu padre y a tu madre. Este es el mandamiento que Dios nos da a todos nosotros. Honra a tu padre y a tu madre. Y es el tema que vamos a analizar el día de hoy. Ahora, esto está en Éxodo 20. Saliendo de Egipto, a los pocos días es cuando Dios manda a Moisés al Sinaí, y después desciende con las 2 tablas de la ley y trae las tablas donde dan los mandamientos, y en los mandamientos está: honra a tu padre y a tu madre. Ahora, ¿qué tan importante es este mandamiento? Que de 613 mandamientos que Dios le dio a Moisés, está en el top 10, por decirlo de alguna manera, ¿no? Este mandamiento está entre los más importantes: honra a tu padre y a tu madre. Y Dios se lo repite en Deuteronomio capítulo 5. Varios años después, pasan mucho tiempo en el desierto y Dios les vuelve a repetir los mandamientos en Deuteronomio capítulo 5. Ahí están otra vez los 10 mandamientos. Y en el capítulo 5, versículo 16 dice: honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Ahora, Dios da este mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Para que te vaya bien, para que tus días sean prolongados, para que seas bendecido, para que seas bendecida. Este mandamiento es un mandamiento, como dice Pablo, con promesa. Este mandamiento es para tu beneficio. Honra a tu padre y a tu madre y Dios te bendecirá. Una vez platicando con mi hija, hace ya algún tiempo, yo le decía: ¿sabes qué? El hecho de que me obedezcas es por tu bien, porque Dios te va a bendecir. Dios nunca va a bendecir la rebeldía. Dios bendice la obediencia. Dios nunca va a bendecir a una persona rebelde, pero Dios bendice a una persona obediente. A nuestros hijos les conviene obedecer y honrar a su padre y a su madre. ¿Por qué? Porque eso va a ser de beneficio para ellos, porque Dios los va a bendecir. Ahora, tú y yo sabemos que ha habido mamás y papás que han sido un pésimo ejemplo para sus hijos, que han lastimado el corazón de su hijo o de su hija. Tú y yo lo sabemos. Yo, como profesor, puedo distinguir a un alumno que tiene un pésimo ejemplo en sus padres, porque veo el comportamiento de mi alumno o de mi alumna en su rebeldía o sujeción a la autoridad. Cuando ves a un alumno que se sujeta a las autoridades y que es respetuoso a las autoridades, tú sabes que tiene un buen fundamento en casa. Pero cuando ves uno que es rebelde a las autoridades y que se le pone al tú por tú a las autoridades, sabes que hay un problema severo en casa. Algo que han enseñado tristemente en todas las escuelas, y esta nueva filosofía de vida que ha destruido la imagen y los mandamientos de Dios en cientos de familias, es: tú tienes que ser amigo o amiga de tu hija. Tú tienes que ganarte su corazón y tienes que ser su cuate y su amigo. Y ahí tienes a chavorrucos tratando de comportarse como muy chavo con los hijos y todo, como para ganarme el corazón de mi y con los amigos de de mis hijos. Y dices: no, espérate. Si tú no juegas el rol que Dios te ha dado como papá o como mamá, los dejaste huérfanos. Amigos o amigas pueden tener muchísimos. Papá y mamá
solo nosotros. No somos amigos y no somos llamados a ser amigos de nuestras hijas. Tenemos que ser papá y mamá de nuestros hijos para que no crezcan huérfanos. Y tenemos que enseñarles el respeto a las autoridades. Los niños y las niñas que son buleros en las escuelas es porque el bullying se gesta en casa y empieza en casa. Nosotros como padres tenemos que instruir y enseñar a nuestros hijos el respeto a las autoridades, pero primeramente el respeto a nosotros como su autoridad, porque somos el primer modelo que Dios le da a nuestros hijos. Tú y yo como papás somos los primeros que le enseñamos el respeto a las autoridades. No puedes faltarle el respeto a tu papá, no puedes faltarle el respeto a tu mamá. Tienes que hablarles con respeto para que seas bendecida, para que seas bendecido. Dios nunca va a bendecir a una persona que es rebelde a sus autoridades. Y su principal autoridad somos los padres de familia. No, profesor, pero tú no sabes cómo es mi papá. Mi papá nos abandonó, mi papá es mujeriego, es tomador, mi papá es golpeador, mi papá puede ser un Godzilla, hijo, pero tienes que obedecerlo y tienes que sujetarte a él como autoridad y respetarlo. Sí será un cavernícola, pero ¿sabes qué? Es tu papá y tienes que honrarlo. Y créeme lo que Dios no se guarda nada, ¿eh? Si tu papá te falló, si tu papá hizo y pecó, hizo lo que sea, Dios se va a encargar. Pero tú como hijo o tú como hija tienes que honrar a tu padre y a tu madre y Dios te va a bendecir a ti. Dios nos llama a nosotros a honrar a nuestros padres. Yo muchas veces lo he platicado. Sí, mi papá cometió muchos errores. Y la verdad, yo fui grosero con mi papá muchas veces. En mi coraje, en mi rebeldía, en mis heridas, en mi frustración. Yo estaba constantemente enojado con mi papá. Y llegó un momento donde yo me fui a estudiar a la Ciudad de México, vivíamos en Aguascalientes. Y yo me fui a estudiar a la Ciudad de México y mi papá ya vivía en la Ciudad de México. Y a mí llegamos a vivir juntos, mi papá y yo, y me enojaba enormemente que a veces mi papá no llegaba a dormir porque andaba de parranda o llegaba en la madrugada. Y tenía temor de que mi mamá hablara en la madrugada y me dijera: ¿dónde está tu papá? Porque yo sabía lo que seguía. Mi mamá se iba a poner a llorar. Entonces eso generaba más coraje hacia mi papá y odio. Y yo decía: este cuate no entiende. Este cuate sigue haciéndonos daño, sigue lastimando a mi mamá, sigue lastimando a mis hermanos y a mí. Y lo peor del caso es que yo me estoy soplando todas sus parrandas. Y entonces empezó a generar más odio y más coraje hacia mi papá cuando yo vivía con él. Y por más que fui a terapias, me aventé como 2 años en terapias y nunca pude. Era como una aspirina para un cáncer. No podía perdonarlo. Y después hasta me iba a retiros del perdón. Y ya me iba yo al retiro del perdón y regresaba del retiro, no, pues así entre algodones y todo, me duraba un día. Al día siguiente otra vez lo traía, pero bien atravesado. Y en esa lucha con mi papá, cuando yo empiezo a estudiar la Biblia y me empiezan a enseñar la palabra y empiezo a ver qué es lo que Dios me manda. Dios me decía: honra a tu padre y a tu madre. Pero ¿cómo voy a honrar a este cuate? Y Dios hizo el milagro en mi corazón. Cuando Jesús entra en tu vida y el Espíritu Santo te llena, me dio un amor por mi padre. Me ayudó a perdonarlo, como ya lo he dicho muchas veces. Pero me ayudó a honrar a mi padre a pesar de lo que él hacía y de lo que él era en ese entonces. Y mi papá vio mi cambio.
pues, de mí nada más recibía groserías, pero de repente me ve diferente y dice, ¿qué te pasó? Algo te pasó. Hasta que un día él fue el que me dijo, ¿me puedes regalar una Biblia de letra grande? Y yo dije, wow. Y mi papá empezó a cambiar. ¿Sabes? El honrar a tus padres, a pesar de lo que sean, puede ser el canal para que ellos puedan acercarse a Dios. Sí, efectivamente, tal vez tu mamá o tu papá te ha fallado y te ha lastimado, o te ha abandonado, no lo sé, no sé cuál es tu historia, Dios sí la sabe. Pero sea lo que sea y haya hecho lo que haya hecho, Dios te dice, honra a tu padre y a tu madre. Es que no se lo merece. Sí, tal vez humanamente no se lo merece, pero ¿sabes qué? Cristo sí se merece nuestra obediencia. Honra a tu padre y a tu madre. Efesios capítulo 6, versículo 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Para qué? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Una vez más, el apóstol Pablo nos recuerda Deuteronomio capítulo 5. Es un mandamiento que te conviene, porque Dios te va a bendecir si tú obedeces a tus padres, si tú honras a tus padres. Dios te va a bendecir, pero nunca esperes que Dios te respalde o que Dios te bendiga en tu rebeldía. Es que está justificado porque Él es... No, no está justificado. Pero es que Él me lastimó y todo. ¿Y acaso la cruz de Cristo no es poderosa para sanar tus heridas? Ahora, un ejemplo maravilloso como cristianos, que nos decimos cristianos, pues ¿quién es nuestro ejemplo? Cristo. ¿Y qué hizo Cristo con su Padre? Lo honró. Y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, como dice Pablo. Obedeció a su padre hasta la muerte. Honró a su padre. Él hacía lo que el padre le decía que hiciera. Él decía lo que su padre le decía que dijera. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro ejemplo. Juan 5, versículo 30, no puedo hacer nada por mí mismo según oigo, así juzgo y mi juicio es justo. Porque no busco mi voluntad, dice Jesucristo, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Jesús solo quería hacer la voluntad de su Padre. Honró a su Padre hasta la muerte. Y si verdaderamente nos decimos cristianos, tenemos que seguir el ejemplo y las enseñanzas de nuestro Señor. Y Él nos enseña y Él lo vivió, honró a su Padre. Y dices, ay, pero qué chiste, Jesús tenía a Dios como Padre, pues qué fácil obedecerlo. Ajá. Bueno, una acotación. Su padre le pidió que se entregara por todos nosotros en una cruz. Y fue obediente a su padre hasta la muerte y muerte de cruz. Él es mi ejemplo. Él es un ejemplo precioso. Proverbios 10:1. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. La necedad, la rebeldía es un dolor y una ofensa para los padres. ¿Has estado en alguna reunión donde de repente llega un hijo o una hija de alguno de los que están en la reunión y llega y le pide permiso y le habla con respeto a su papá o a su mamá? ¿Tú qué piensas de ese niño o esa niña? Ah, pues qué bien educado, ¿no? Mira qué bonito le habla a su papá y mira, le pide permiso, qué padre. ¿O has estado en alguna reunión donde está el papá y la mamá y de repente llega el hijo o la hija y llega y, no, yo no quiero eso. No.
¿qué dices? Ay, o le das tú o le doy yo. Ya, o sea, ¿no? Ves al niño o la niña gritándole al papá o hablándole fatal a la mamá y dices, óyeme, chamaco, eso no está padre. Y es una vergüenza para los padres, ¿sí o no? Ahí ves a la mamá o al papá que no saben de dónde esconderse. Ay, mi hijo de opinión firme. No, es un malcriado. Es una vergüenza. Pero la obediencia y la sujeción y el hablar con respeto es una honra para el hijo y para los padres. Proverbios 23, versículos 24 y 25. Mucho se alegra el padre del justo, y el que engendra sabio se gozará con él. Alégrese tu padre y tu madre, y gócese la que te dio a luz. ¿Sabes? Es hermoso tener hijos obedientes. Es horrible tener hijos rebeldes y caprichosos. Es una vergüenza, pero es un hermoso y es una honra tener hijos obedientes. Proverbios 13, 20. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. ¿Cómo diríamos en México? Júntate con lobos y jamás su rama endereza. Algo así. Tú sí te lo sabes. Pero ¿sabes algo? Qué precioso es ver que nuestros hijos saben seleccionar sus amistades, porque a final de cuentas la amistad que elijas es la que va a ser influencia para ti. Si tus hijos eligen amistades que le faltan al respeto a sus papás, adivina cómo van a acabar hablando tus hijos. Pero si tus hijos eligen amistades que respetan a sus padres, van a ser la influencia para que te respeten a ti también. Las amistades determinan mucho el comportamiento. Tu entorno determina mucho el comportamiento. Por eso todo empieza ¿en quién? En los papás. Yo como papá tengo que cuidar mucho mis amistades y mi círculo de amigos, porque va a ser el círculo de amigos que le estoy modelando a mi hija y a mi hijo. Ay, no quiero que te juntes con ese amigo borracho. Ay, papá, si tu compadre, ¿qué tal? Pero si achú con tu compadre, ¿no? Está peor que mis amigos. Ah, no me gusta tu amiguita que... Ay, pero ¿y tu comadre? ¿Y tu amiga del gimnasio? Primero nosotros le modelamos a nuestros hijos nuestras amistades. Y ya después podemos y tenemos la autoridad moral de decir, cuida tus amistades, porque tus amistades van a determinar muchas cosas de tus hijos. Ahora, para que veas el grado de importancia del honrar a tu padre y a tu madre. Este versículo seguramente algunos papás lo van a pegar así en el cuarto de sus hijos. Y algunos hijos van a querer arrancarlo de la Biblia, pero no pueden. Pero vamos a Deuteronomio capítulo 21, para que veas el grado. Deuteronomio capítulo 21, versículo 18 al 21. Si un hombre tiene un hijo obstinado y rebelde, que no escucha a su padre, ni a su madre, ni los obedece cuando lo disciplinan, su padre y su madre lo llevarán a la puerta de la ciudad y lo presentarán ante las autoridades, ante los jefes. Y dirán los padres a los jefes: este hijo nuestro es obstinado y rebelde, glotón aparte y borracho, no nos obedece. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán hasta matarlo. Así erradicarás el mal que haya en medio de ti. Y todos en Israel lo sabrán y tendrán temor.
ay, está muy heavy, ¿no? Sí, pues imagínate, apedreaban al primer hijo rebelde y volteas a ver a los demás chavos y le dices, ¿quién sigue? No, no, no. Sí, papá, sí, mamá, ¿no? Pues sí, ya después de ver lo que pasaba a los rebeldes. Ahora, fíjate algo. ¿Cuáles eran los pecados por los cuales Dios mandaba matarlos apedreados? Uno, el adulterio, ¿no? Por adúlteros los apedreaban y los mataban. Otro, el robo. Otro, el asesino. Ahora, si te fijas, el asesinato, el robo, el adulterio, dices, no, son pecados bien heavies. Ajá. El faltarle el respeto a tu papá y a tu mamá, Dios lo pone a ese nivel. Dios pone el castigo a ese nivel. El faltarle el respeto a tu papá o a tu mamá es súper, súper grave ante los ojos de Dios. A ese nivel. Dios manda. No es un tip, es un mandato. Honra a tu padre y a tu madre. Y sé que hay historias de terror con los papás y con las mamás, pero te digo algo, Cristo es suficiente para sanar tus heridas y darte el poder sobrenatural en su Espíritu Santo para que puedas honrar a tu padre y a tu madre, hayan hecho lo que hayan hecho, hayan fallado como hayan fallado. Tú y yo como hijos somos llamados a honrar a nuestro padre y a nuestra madre. En 1 Timoteo capítulo 5 dice, honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. ¿Qué nos está dando como mandamiento a los hijos sobre nuestros padres en este pasaje? ¿Verdad? Honrarlos, pero ¿cómo? ¿Pero qué significa? En este contexto, ¿qué significa cuidarlos ahí? Gracias. Cuidarlos económicamente. Si hay alguien, si tienes a tu papá o a tu mamá en necesidad económica, es responsabilidad de los hijos sostener a su papá o a su mamá. Es un mandato de Dios. Cuando estudiamos honra a tu padre y a tu madre, tenemos que aterrizarlo en términos prácticos. En términos prácticos, ¿qué significa honrar a tu padre y a tu madre? Obedecer, obediencia, obedece a tus padres. ¿Qué más? Ayudarlos, cuidarlos, mantenerlos, respetarlos, protegerlos, amarlos. ¿Sabes qué, amada familia, amigos? Esto es honrar a tu padre y a tu madre. Siguiente, por favor. Y nos vamos a ir por partes. Primero, como todos dijeron ahorita, ¿no? 100 cristianos dijeron. En el número 1 está la obediencia. Exacto. Lo primero que todo el mundo decíamos, ¿cómo es honrar a tu padre y a tu madre? Obedece. Obedece. No le hagas un pastel. No le compres una blusa o un pantalón. Obedécelo. Lo que un papá o una mamá quiere es obediencia. ¿Obediencia cuándo? Siempre. Y a la primera. No ya cuando bajen a comer. Segunda, bajen a comer. Tercera, que bajen a comer. Y el hijo o la hija desde la primera escuchó, dijo, todavía no está enojado. Pero ya cuando escucha, bajen a comer. Ya. Pero eso no es obedecer.
Eso es deshonrar, eso es faltar al respeto. ¿Cómo vas a honrar a tu padre y a tu madre? Obedece a la primera, no a la segunda, no a la tercera, obedece. ¿Cómo honrar a nuestros padres? Obedece. Hablar con respeto. Esa falsa ideología y ese feminismo y ese machismo y esa sarta de tonterías que enseña este mundo, que les enseña a las nuevas generaciones a faltarle al respeto a los adultos, a sus padres. Les hablan como si fueran sus cuates, ¿no? ¿Qué onda? Ay, esto. O sea, dice, espérate, es tu papá, es tu mamá, háblales con respeto. En el pueblo judío, el hablarle a su papá o a su mamá por su nombre es una súper ofensa. Súper ofensa. Habla con respeto a tu papá y a tu mamá. No son tus cuates. Son los que te han sostenido, los que te han dado educación, los que vieron por ti cuando estabas enferma o enfermo, de niño, de niña. Los que te han provisto para tus necesidades. Tenles respeto. Habla con respeto a tu papá y a tu mamá. Soporte financiero. Si están en necesidad económica, como hijos tienes la responsabilidad de suplir las necesidades de tus padres. ¿Cuántos trabajan ya, hijos, y viven para su propio reino y nada más para ellos? Y ahí ves a papás o a mamás en necesidad económica, abandonados. Eso no es ser un hijo de Dios. Un hijo de Dios ve por sus padres. Un hijo de Dios cuida de sus padres. Y si tienen necesidad económica, se les ayuda. Y se ve por la necesidad de nuestros padres económicamente. Por eso nada tonto, los judíos tienen como 15 hijos, ¿verdad? Ay de nosotros los latinos que nada más hay uno o dos. Pero sabes que Dios manda, honra a tu padre y a tu madre. Están en necesidad, es tu responsabilidad sostenerlos. Te sostuvieron cuando eras niño. Ellos te pagaron tu escuela, pagaban tus medicinas, tus pañales, tu alimento. Todos nosotros fuimos niños y nuestros padres vieron por nosotros. Todos nosotros, tal vez con carencias algunas o tal vez otros con prosperidad, pero todos nuestros padres se fletaron para que no te faltara un plato de comida. Todos nuestros padres vieron por ti, por tus necesidades. Cuando estabas enfermo en la noche, ahí estaba toda la noche cuidando de ti. ¿Quién de nosotros nos faltó un plato de comida cuando éramos niños? Pero no sabes si tu papá o tu mamá tenían para comer. Muchas veces los papás daban a sus hijos, y preferible que tus hijos no les falten nada. Vieron por nosotros, nos cuidaron, nos educaron, nos dieron alimento, nos dieron los estudios que pudieron dar, nos animaron cuando nos caíamos de la bicicleta o cuando estábamos tristes. Ahí estaban con nosotros. Cuando éramos frágiles, dependientes y niños, vieron por nosotros. Y si ellos están grandes, ahora nos toca a nosotros ser agradecidos y honrar a nuestros padres, supliendo sus necesidades y cuidando de ellos.
Nuestro testimonio o comportamiento es honrar a nuestros padres. Un mal testimonio es vergüenza para nuestros padres. Pero que tu vida, tu papá y tu mamá puedan decir: estoy orgulloso del comportamiento de mi hija, estoy orgulloso del comportamiento de mi hijo. Buscar su guía. Ay, no, ahorita estamos en una época donde hay tanta información en YouTube, antes era Google, ahora ChatGPT. Ahora toda la información está al alcance tienes un mundo de información al alcance, pero ninguno de esos va a bendecirte o a orar por ti como lo puede hacer tu padre o tu madre. Hay un ejemplo maravilloso de un amigo que fue a acompañar a su yerno es judío, viven en Israel, y su yerno es un empresario, e iba a tener una junta muy importante, y dijo: tengo que ir a ver a mi papá, y lo acompañó, y fue este señor judío, y fue con su papá, y estuvo platicando con él, y cuando ya iban de regreso, le dijo: ¿tu papá también es empresario? Dijo: no. ¿Y sabe algo de negociaciones o algo? No, tampoco. Entonces, ¿por qué vas a pedirle consejo? Porque él es mi padre. Y aunque tal vez no conozca, él ora por mí. Me dijo: no sé qué decirte ni qué aconsejarte, pero yo sé que Dios te va a dar sabiduría. Y yo te bendigo. Yo te bendigo, hijo, y el Señor va a ir contigo. No se trata de buscar a tu papá o a tu mamá porque sepan o no del tema. Se trata de honrarlos pidiéndoles consejo, confiando de que tal vez no van a saber la respuesta, pero pueden orar por ti y bendecirte. Pero esta cochina forma de pensar, de decir que somos autosuficientes, estamos empoderados, tenemos todo un universo de información y de respuestas. Ay, Dios mío, esto de la inteligencia artificial, hay quien le pregunta cosas de su vida diaria a la inteligencia artificial. ¿Cómo? Ya no necesitas a Dios, ya tienes a la inteligencia artificial. Ahora son herramientas buenas para el trabajo, pero no para tu vida. Dios te proveyó de un papá, de una mamá, o Dios está ahí para nosotros. El buscar su guía, el tomar en cuenta su instrucción, eso es honrar a nuestros padres, es faltarles el respeto diciendo: ay no papá, ay no mamá, tú ya estás muy anticuado en tus ideas. Ay no, yo pienso diferente. Ay no, no te metas, respétame, ¿no? Es otra época, respeta, es otra época. Burro, burra, mi palabra. ¿Sabes? Te estás perdiendo de la bendición de buscar el consejo y la guía de tu papá o de tu mamá. ¿Sabes cómo puedes honrar a tus padres? Perdonar sus faltas. Perdona sus faltas. Y déjame decirte algo, tú que eres joven. Si Dios te bendice, un día vas a ser papá o mamá. Y tú vas a fallar como papá y como mamá. Tú también vas a fallar. Y tú también vas a querer el perdón de tus hijos. Honrar a nuestro padre y a nuestra madre es también perdonar sus faltas. Cuidarlos en la salud. Tu papá o tu mamá están débiles, tienes que ver por ellos como un hijo o como una hija de Dios. Mi mamá es un gran ejemplo para mí. Mi mamá se llevó a vivir a su casa a mi abuelita, su mamá, y después se llevó a vivir a su suegra, a su casa, a mi otra abuelita. Y ahí tenía mi mamá
a las dos viejitas. Ahí estaban mis dos abuelitas con mi mamá y mi mamá las atendía, cuidó de ellas. Ese es mi ejemplo. Y eso es algo que Dios manda. ¿Sabes qué? Que Dios me dé el privilegio. Tal vez mi casa es chiquita, pero la condicionamos, no hay bronca. Pero que me dé el privilegio de que pueda vivir mi suegra o mi suegro, el que esté, o mi mamá con nosotros para poderlos atender. Lo malo es que mi mamá está bien casada con Aguascalientes, hombre. Ama Aguascalientes. Pero para mí sería un privilegio tener a mi mamá conmigo y poderla atender. Y también mis suegros, poder servir a mis suegros y que vivan con nosotros y poderlos atender. Honrar a nuestros padres es ver por ellos y cuidar de ellos. Tratarlos con dignidad, eso es honrar a nuestros padres. Un trato con dignidad a aquellos que se fletaron por darnos lo mejor que podían. Y sí, se equivocaron, y sí han fallado, y sí, pero ¿sabes qué? También hubo muchas cosas muy buenas que hicieron por nosotros. Eso es honrar. Y eso es a lo que Dios nos llama a ti y a mí, a honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Y déjame decirte algo, si tú tienes papá todavía, hay muchos de nosotros que no tenemos ese privilegio. Yo qué más quisiera por tener a mi papá 5 minutos aquí conmigo. 5 minutitos que Dios me lo prestara. Si tú tienes papá, con sus errores, con sus fallas, hónralo, perdónalo. La cruz de Cristo es poderosa para perdonar y limpiar y sanar tu corazón. Y honra a tu padre. Si tienes mamá, hónrala. Perdona sus fallas. Sírvela. Atiéndela. Ve por ella. Ahorita no, ahorita que salga, que termine el servicio, ve por ella. ¿Sabes? Eso es lo que Dios nos manda. Honra a tu padre y a tu madre. Es un mandamiento. Y es un mandamiento precioso y con promesa. Y ahora voy a todos nosotros, si somos hijos de Dios. Si tú eres hijo de Dios, este pasaje es para ti. Es un pasaje fuerte. Pero si no eres hijo de Dios, créeme lo que tienes más problemas que este pasaje. Malaquías capítulo 1, versículo 6. Dios es Padre. Y dice el versículo 6, el hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Ahora bien, si soy tu padre, ¿dónde está el honor que merezco? Dice el Señor. Si soy Señor, ¿dónde está el respeto que se me debe? Yo soy el Señor de los ejércitos. Les pregunto a ustedes, sacerdotes, que desprecian mi nombre, y encima me preguntan, ¿en qué hemos despreciado tu nombre? Pues en que ustedes traen a mi altar alimento contaminado. Y todavía preguntan, ¿en qué te hemos profanado? Pues en que tienen la mesa del Señor como algo despreciable. Ustedes traen animales ciegos para el sacrificio y piensan que no tienen nada de malo. Sacrifican animales lisiados o enfermos y piensan que no tienen nada de malo. ¿Por qué no tratan de ofrecérselos a sus gobernantes? ¿Creen que Él estaría contento con ustedes? ¿Se ganarían su favor? Dice el Señor de los ejércitos. Ahora pues,
traten de suplicar a Dios para que se apiade de nosotros. ¿Creen que con esa clase de ofrendas los aceptará? Dice el Señor de los ejércitos. ¿Cómo quisiera que alguno de ustedes cerrara las puertas del templo para que no enciendan en vano el fuego de mi altar? No estoy nada contento con ustedes, dice el Señor de los ejércitos, y no voy a aceptar ni una sola ofrenda de sus manos, porque desde donde nace el sol hasta donde se pone, grande es mi nombre entre las naciones. En todo lugar se ofrece incienso y ofrendas puras a mi nombre, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice el Señor de los ejércitos. Pero ustedes lo profanan cuando dicen que la mesa del Señor está contaminada y que su alimento es despreciable, y exclaman: ¡qué carga! Y me desprecian, dice el Señor de los ejércitos. Y creen que voy a aceptar de sus manos los animales robados, lisiados, enfermos, que ustedes me traten como sacrificio, dice el Señor. Maldito sea el tramposo que, teniendo un macho aceptable en su rebaño, se lo dedica al Señor y luego le ofrece un animal mutilado. Porque yo soy el gran Rey, dice el Señor de los ejércitos, y mi nombre es temido entre las naciones. Dios regaña al pueblo. Y empieza por los sacerdotes, porque aceptan los sacerdotes que traigan ofrendas de lo que les sobra. ¿Cuántos de nosotros, si Él es nuestro Padre, le damos las sobras de nuestro tiempo, las sobras de los talentos y habilidades que Dios nos ha dado, las sobras de nuestros recursos económicos, las sobras de el conocimiento y la experiencia que Dios nos ha permitido tener? Si Él es nuestro Padre, ¿cuál ha sido su honra? ¿Lo hemos honrado en obediencia? ¿Qué es honrar a tu padre y a tu madre? Obedecer, decimos todos. Y si Él es nuestro Padre, ¿lo hemos obedecido? ¿Hemos honrado a nuestro Padre que está en los cielos? ¿Le hablamos con respeto al Señor? ¿Soportamos financieramente sus proyectos y su obra? Nuestro testimonio de vida al decir soy cristiano, ¿trae gloria y honra mi testimonio a Dios? Al que la gente vea mi vida y diga Él es un hijo de Dios, o digan no, perdóname, Él no puede ser un hijo de Dios. Y si Él es nuestro Padre, ¿buscamos su guía o seguimos nosotros tomando nuestras propias decisiones? ¿O seguimos buscando en ChatGPT o en Google o en no sé quién el consejo y la guía? Si tienes problemas matrimoniales, ¿a dónde acudes? ¿Acudes al Señor o buscas a través de las filosofías y enseñanzas humanas tus problemas familiares y matrimoniales? Él es nuestro consejero, Él es nuestra guía. ¿Qué clase de honra le estamos ofreciendo a nuestro Padre que está en los cielos? Entendemos muy bien, o hemos entendido mejor el día de hoy, qué es honrar a tu padre y a tu madre. Pero no te olvides que si tú en verdad eres una hija o un hijo de Dios, que tanto estás honrando a tu Padre que está en los cielos, que tanta honra tu vida trae para aquel que hizo los cielos y la tierra. Vamos a orar. Si quieres pedirle perdón a Dios, reconciliarte con Él,
y hacer un compromiso con Él de honrarlo como tu Padre. Ahí en tu lugar, cierra tus ojos, inclina tu rostro y pídele perdón a tu Padre que está en los cielos. Reconoce tu pecado delante de Él. Pídele perdón. ¿Qué clase de honra hemos traído a nuestro Padre? Padre, perdónanos, porque somos un pueblo de labios inmundos, idólatra, amantes de este mundo y de los placeres de este mundo. Te hemos deshonrado muchas veces, nosotros como tus hijos. Te hemos dado las obras y no necesitas nada de nosotros. Pero somos nosotros los que necesitamos honrarte. Perdónanos y ayúdanos a obedecerte, a dar lo mejor para ti y que te agrades de nuestras vidas. Perdona nuestro pecado, nuestra rebeldía, el darte las obras. Perdónanos, límpianos. Y Señor, queremos rendirnos ante ti y reconocerte como nuestro Señor, nuestro Padre. Y queremos que nuestras vidas traigan gloria y honra a tu nombre. Que haya un verdadero cambio, que haya una verdadera transformación en nuestras vidas. Y que vivamos el honrarte a ti como nuestro Padre. Te lo pido por tu Hijo Jesucristo. Amén.